Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Alejandro de Mendoza y hoy les, les voy a exponer el mapa mental sobre la liberación comercial y costos de financiamiento municipal que hubo en China en 2001 y cómo estos afectaron a los Estados Unidos de América. Muy bien. Antes de eso, debemos primero entender el contexto. Pero bueno, este estudio analizó cómo la apertura comercial de Estados Unidos con China afectó el costo de financiamiento de los gobiernos locales. O sea, por decirlo así, cuánto les cuesta pedir dinero prestado mediante bonos municipales. Los bonos municipales son préstamos pues, que se les da a las ciudades o distritos escolares que se usan para emitir y financiar proyectos importantes, como escuelas, carreteras, hospitales o infraestructura. Si el gobierno local es percibido como riesgoso, los inversionistas les cobran más intereses. Si es sólido, paga menos. El objetivo del artículo fue entender si la liberación comercial es un fenómeno global que se ve como positivo para el comercio y crecimiento, y si puede tener efectos negativos concretos sobre las finanzas públicas locales. Ahora sí, vamos a ver el contexto. Como les había dicho, en 2001 Estados Unidos otorgó a China el estatus PNTR, Relaciones Comerciales Normales Permanentes, un acuerdo en las cuales se decía que las empresas chinas podían exportar a Estados Unidos con aranceles más bajos y de manera permanente, eliminando la incertidumbre de aranceles altos que existía antes. ¿Cuál fue el resultado de eso? Pues el resultado fue que China pudo exportar mucho más barato, aumentando la competencia frente a industrias estadounidenses, sobre todo las manufacturas. Muchos condados en Estados Unidos dependen de fábricas y empleos industriales, y con esa llegada de la competencia china, muchas fábricas llegaron a cerrar y tuvieron que reducir su cantidad de empleados. Esto fue en todo el país, por lo que en el 2001 hubo mucha tasa de desempleo en Estados Unidos. Fue un problema y por otro lado también hubo menos ingresos fiscales locales. Esto generó presión sobre los presupuestos municipales de los Estados Unidos de América. Bueno, el estudio parte de la siguiente idea. La apertura económica reduce la actividad económica local en algunos candados. Esto provoca que los ingresos de impuestos locales disminuyan. También que haya menos ingresos fiscales que significan menos riesgo de que el gobierno pueda pagar más deudas y mayor riesgo de que los inversionistas se exigen más intereses en los bonos locales, municipales. En otras palabras, la liberación comercial puede tener un costo oculto, aumenta el costo de financiamiento de los gobiernos locales. Bueno, ¿cómo fue la metodología o el estudio que hicieron los economistas para estudiar esta causa de los condados? Bueno, como no era tan simple como comparar condados cualquiera, cada condado tenía distinta exposición a la competencia china. Los condados con muchas fábricas vulnerables eran más expuestos, tendían a ser más expuestos. Condados con poca industria vulnerable resultaban ser poco expuestos. El estudio usa un método llamado diferencias en diferencias, que compara antes versus después de 2001 y condados más expuestos menos condados menos expuestos. Esto permitió aislar el efecto de PNTR de otros factores locales que podrían influir en el costo de bonos, como podría ser este, la, la, se me fue el nombre, la oferta capital local, o sea, los inversionistas, pero eso lo tocaré más adelante, ya casi finalizando, voy a concluir eso. Bueno,
¿Cuáles fueron los resultados de esto? Los hallazgos fueron claros, que si se suben los intereses de los bonos, los condados más afectados pagarán más intereses, lo que significa un gasto adicional importante en deuda. Por ejemplo, un aumento de promedio de 4,7 puntos básicos parece pequeño, pero equivale a docenas de miles de dólares al año para un condado promedio. También se dieron cuenta que aumentan los costos de emisión los bancos que ayuden a vender los bonos que cobraron más comisiones. Esto ocurre porque los bonos de condados más expuestos serán más difíciles de vender debido al mayor riesgo. También que se emiten menos bonos después que se emiten menos bonos después de 2001. Los condados más afectados serán menos propensos a emitir deuda nueva. Esto refleja que no solo era más caro, sino que también era más difícil conseguir financiamiento. El mercado secundario también refleja mayor riesgo. Incluso después de emitidos, los bonos de estos condados tuvieron rendimientos más altos. Eso significa que el mercado percibía un riesgo real y duradero. Bien. Este, Antes de explicar el mecanismo, más que el mecanismo, la cuestión es por qué sucede eso. Hay que entender. El estudio analiza dos posibles mecanismos. ¿Por qué sucede? El primero es por el deterioro fiscal, el que sí se confirma, el que está confirmado mediante datos, que es que hay menos ingresos totales, mayor déficit y un aumento de la relación deuda-ingresos. Todo esto reduce la capacidad del condado para pagar sus deudas, aumentando el costo de los bonos. Y por otro lado, la oferta de capital, la que les había hablado. Hay menor oferta de capital, pero esto no está confirmado. Es algo que no tiene todavía argumentos sólidos. La idea era que si los ciudadanos pierden empleo y ahorro, hay menos compradores locales de bonos. Pero, como dije, los datos no apoyan esta hipótesis. Por lo tanto, podemos concluir que el principal motivo del aumento en costos es la debilidad fiscal de los condados, no la falta de inversionistas locales. Ya lo habíamos dicho. Y bueno. ¿Qué podemos resumir de todo eso? En resumen, este estudio nos muestra que la liberación comercial tiene costos para las finanzas públicas, más allá de los efectos sobre empleos o salarios. Los condados más expuestos se enfrentan bonos más caros, mayor riesgo fiscal, menos capacidad para financiar infraestructura y servicios. Y bueno, esto es importante porque nos recuerda que el comercio global, aunque positivo en muchos aspectos, también tiene impactos negativos localizados y los responsables de la política pública deben considerarlo al planear estrategias económicas. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención y bueno, espero la indicación de la próxima semana. Muy interesante el artículo y muchas gracias, profesor. Que tenga un buen día, buena tarde o buena noche.